Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ahmed Toledo Flores y voy a exponer sobre los síndromes neuronales. Esta exposición contiene 60 diapositivas, por lo que no es viable subirla en un solo video. Entonces la partiré a la mitad y tendrán dos videos para ver esta exposición por separado, pero igual va a ser la exposición completa. Entonces, sin nada más que agregar, comenzamos. Bueno, aquí tenemos los tipos de síndromes neuronales, esto como a base de índice del contenido que va a tener la exposición. Pues tenemos 14 síndromes neuronales en total. Tenemos el piramidal, el síndrome de la segunda neurona motora, el síndrome por lesión del nervio periférico, el síndrome extrapiramidal, los síndromes cerebelosos y los síndromes medulares son los que se van a abarcar en este video. En el segundo video pues ya se van a abarcar desde el 7 hasta el 14. Muy bien. Bueno, comenzamos con el síndrome piramidal. Aquí tenemos en la imagen es la vía piramidal como tal. Para que nos ubiquemos un poquito más, aquí tenemos la corteza motora del cerebro, como lo podemos observar si se ve la flecha. Y bueno, este síndrome piramidal se produce por una lesión en la vía piramidal, o puede ocurrir esta lesión en algún nivel de su recorrido y nos va a otorgar un síndrome piramidal. La vía piramidal, pues a manera de recordatorio, es la vía motora somática que nos permite a nosotros realizar los movimientos voluntarios. Y bueno, las lesiones que afectan esta vía nos pueden dar una sintomatología de dos tipos, ya sea dependiendo de si afectan a la primera neurona motora o superior o a la segunda neurona motora o inferior, pero esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí tengo la bibliografía si quieren consultarla, de donde obtuve la información para esta diapositiva. Y bueno, los signos de este síndrome de la vía piramidal. En la actitud tendremos a un paciente con el miembro superior afectado, con un brazo aducido, una pronación de antebrazo y flexión sobre el brazo, mano y dedos flexionados, así como el miembro inferior va a estar extendido y el pie extendido con rotación interna, ¿ok? Esto también nos puede otorgar una marcha con movimiento en hoz o guadaña, o también se le puede llamar marcha de segador, creo que era el nombre. Esto pues en el miembro inferior que está comprometido. También podemos observar una parálisis o paresia facio-brachiocrural, o pues también le podemos llamar hemiplegia o hemiparesia, ya sea derecha o izquierda. Y bueno, aquí para que puedan tener una mejor idea de cómo se verían estos signos, aquí tenemos la marcha en hoz o guadaña o marcha de segador, en la que esta es muy característica, ya que podemos ver cómo el paciente al estar caminando toma como una pequeña fracción de segundo para poder reacomodar la pierna, el miembro inferior que está afectado, y lo arrastra, así como un movimiento elíptico, casi. Podemos ver que el paciente camina, se detiene un segundo, arrastra su pie, casi como en un movimiento elíptico, y luego ya comienza otra vez este ciclo, esta marcha. Y pues también aquí nos encontramos cómo se vería una hemiplegia en rostro. Bueno, también puede existir una hipotrofia por desuso, por esta hemiparesia o hemiplegia que existe en este síndrome. Puede existir también hipotonía o espasticidad. A esto también le podemos llamar signo de la navaja, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y en este signo de la navaja se compromete de manera predominante,
sea, más que nada se comprometen los músculos que se oponen a la fuerza de la gravedad, como podrían ser los músculos flexores de brazos y extensores de piernas. También habrá una hiperreflexia profunda y una abolición de reflejos cutáneo-abdominales, más que nada. También habrá signo de Babinski positivo y sus sucedáneos, así como clonus. Y bueno, aquí a manera de diccionario, pues tenemos para ubicarnos mejor que es la hiperreflexia profunda. Estos son movimientos involuntarios que se desencadenan cuando nosotros aplicamos un estímulo específico. Y bueno, un Babinski positivo nos va a dar cuando apliquemos un estímulo en la planta del pie del paciente y los dedos de este pie se abran así como en abanico. En la siguiente diapositiva también, como les comento, les puse una imagen para que nos podamos ubicar mejor de cómo se ve. Y bueno, los clonus o el clonus son una serie de contracciones rítmicas e involuntarias de un músculo o un conjunto de músculos estriados que se provoca por extensión pasiva y brusca de los tendones de estos músculos. Ok, aquí podemos observar lo que es cómo se ve el signo de la navaja, por ejemplo, en codo. Aquí podemos ver que el paciente tiene su antebrazo flexionado, como afecta también a la muñeca. Así se le denomina signo de la navaja porque aquí, en particular en la muñeca, se ve como si fuera una navaja como semi extendida. Los que han visto una navaja de estas cuando van, por ejemplo, a la barbería, van a entender a lo que me refiero. Y pues aquí los dedos así como hechos. Y aquí como podemos observar en los dedos, estos se encuentran contraídos. Bueno, como les comento, aquí tenemos cómo se vería un signo de Babinski positivo. Eh, de la parte izquierda de la imagen se ve un Babinski negativo o normal, como todos podríamos responder a este signo en caso de que pues, no tengamos un síndrome piramidal. Al aplicar el estímulo, los dedos del pie se contraen, pero en un Babinski patológico positivo, al aplicar el estímulo, el mismo estímulo, los dedos se abren así como en abanico, y esto nos indica pues una alteración en la vía piramidal. Y bueno, estos son los sucedáneos de Babinski, que no me voy a detener a explicarlos cada uno de ellos, pero estos son los signos que son maniobras que nosotros podemos emplear para confirmar pues. Y bueno, aquí tenemos los signos, una tabla con un resumen de los signos clínicos. Cuando hay afección del síndrome piramidal, tenemos signos negativos que no nos indican un síndrome piramidal, que es debilidad o paresia, arreflexia superficial o cutáneo-mucosa, pérdida de la destreza y atrofia leve por desuso. En cambio, tenemos los signos positivos, que van a ser la espasticidad, como les comentaba, es el signo de la navaja, la hiperreflexia osteotendinosa profunda, los clonus y el signo de Babinski. También cabe señalar que los músculos siempre se encuentran afectados en grupos en el síndrome piramidal. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. En esta imagen podemos observar el sitio de la lesión que está delimitado en rojo, en esta área roja, y va a ocasionar una hemiplegia directa capsular izquierda. Como podemos observar, si la lesión se encuentra en este lado, va a afectar a las vías del lado contrario. Esto nos da una hemiplegia del miembro superior, el miembro inferior y parte del rostro. Lo cual nos lleva a un ejemplo que sería el síndrome de Weber. Aquí tenemos en la figura A un corte a nivel peduncular que muestra la lesión en el área rayada, lo cual ocasiona, como podemos ver en la figura B, una hemiplegia izquierda y parálisis del tercer par craneal, que es el oculomotor derecho, lo cual ocasiona una ptosis palpebral, es decir, un párpado caído. Y bueno, este es el síndrome de Sturge-Weber,
Y en este síndrome podemos observar aquí en esta imagen, bueno, en esta porción de la imagen, una lesión del pie y del casquete del pedúnculo que va a alcanzar el haz piramidal y las fibras radiculares del motor ocular común de este nervio, de este par craneal, y las fibras oculógiras que aún no han sido cruzadas del fascículo longitudinal posterior. Y bueno, ¿esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar tres cosas en este síndrome que resulta, que es el número uno, parálisis del oculomotor del lado de la lesión, y pues esto se va a presentar con un globo ocular dirigido hacia abajo y hacia afuera, con ptosis palpebral y midriasis, es decir, una pupila dilatada. En segunda instancia, ocasiona una desviación conjugada de ambos ojos hacia el lado de la lesión peduncular, es decir, que el enfermo o el paciente no va a poder mirar hacia el lado hemipléjico. Y en tercera instancia, ocasiona una hemiplegia completa con la cara incluida del lado opuesto de la lesión piramidal. Esto pues por lesión de las fibras piramidales que aún no están cruzadas. Y pues este es el síndrome de Sturge-Weber. Por su parte, el síndrome de Millard-Gubler se define como un síndrome protuberancial o del puente debido a una lesión pontina, como les comento, una lesión en el puente inferior, y que se caracteriza desde el punto de vista clínico por parálisis facial y del sexto par craneal, que es el nervio abducens, ipsilateral a la lesión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser del mismo lado de la lesión. Y parálisis brachiocrural del lado opuesto a la lesión. Frecuentemente pues esto se da por causa vascular y menos frecuentemente puede ser causa traumática o por efecto de algún tumor, por un efecto secundario de algún tumor que pueda estar comprimiendo aquí cerca del puente. Y aquí en la imagen podemos observar en la figura A un corte a nivel protuberancial que muestra la lesión, que es el área rayada, y en la figura B vemos pues lo que resulta, que es una hemiplegia izquierda y parálisis facial periférica derecha. También tenemos los síndromes vulvares. Estos son un conjunto de síndromes que se caracterizan por diversos trastornos que afectan a los nervios motores de la lengua, de la boca y de la cara, y pues esto deriva en una alteración en la deglución y en la fonación. En función del nervio afectado, vamos a distinguir los distintos síndromes vulvares que hay, que es el anterior, el lateral, el posterior y el pseudovulvar, entre otros síndromes vulvares. No, no entraré en detalles de cómo es que se da cada uno de ellos, pero sí me gustaría que supieran pues que existen distintos síndromes vulvares, como lo son pues los que les comento, el anterior, el lateral, el posterior, etc. Y bueno, aquí tenemos algunas causas orgánicas, las más frecuentes que se dan en el síndrome piramidal. Pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas pues nos encontramos con hemiplegias cerebrales infantiles, que determinan un menor desarrollo muscular, y adquiridas puede ser un traumatismo de cráneo, lesiones vasculares, como les comento, puede ser eh, hemorragias por ruptura arterial, esto puede ser ocasionado por hipertensión arterial, arteriosclerosis o aneurismas cerebrales, o también puede ser por isquemia, que puede ser ocasionada a su vez por trombosis, embolias, algún espasmo arterial o vasculitis. Y también tenemos por su parte las lesiones compresivas. Estas ya son eh, ocasionadas, como les comentaba anteriormente, por tumores ya sea benignos o malignos, primarios o secundarios. También por granulomas o quistes del sistema nervioso central o por meningoencefalitis, ya sean difusas o abscesadas. Bueno, aquí tenemos también el síndrome de la segunda neurona motora. Este se puede producir de dos maneras, ya sea por parálisis nuclear o por parálisis infranuclear. En el que es producido por la parálisis nuclear,
La lesión va a ser sobre los núcleos de origen de la segunda neurona motora a nivel del tallo cerebral o de la médula espinal. Y cuando es por parálisis infranuclear, la lesión va a ser en algún punto del trayecto de estas fibras que conforman la vía motora después de que emergen en el núcleo de origen y hasta su efector periférico. Y bueno, aquí tenemos una tabla que resume bastante bien las diferencias entre los síndromes de la primera y de la segunda neurona motora. Como podemos observar, el déficit motor que va a haber en el síndrome de la primera neurona motora va a ser más que nada monoplegia, hemiplegia, paraplegia o tetraplegia. Y por su parte, en el síndrome de la segunda neurona motora van a ser grupos musculares concretos, va a ser un déficit motor en grupos musculares concretos. El tono muscular, en cuanto al tono muscular, va a haber espasticidad y marcha, como les comento, de segador o en hoz o guadaña en cuanto al síndrome de la primera neurona motora. Y en el de la segunda neurona motora va a haber flacidez muscular. En cuanto a los reflejos, lo más importante aquí es la hiperreflexia muscular, hiperreflexia muscular en el síndrome de la primera neurona motora, y en el de la segunda neurona motora va a haber hiporreflexia muscular. Y bueno, ya tenemos otras derivaciones a causa de esta hiperreflexia muscular en el síndrome de la primera neurona motora, que va a ser pues los reflejos policinéticos, los clonus, estos espasmos, el signo de Babinski, eh, y pues otros como son el fenómeno de triple respuesta y la abolición de algunos reflejos cutáneos, más que nada en el abdomen. Y otras diferencias podría ser, bueno, son la atrofia moderada en el síndrome de la primera neurona motora, y en el de la segunda neurona motora va a haber una atrofia intensa, lo cual le puede otorgar fasciculaciones a los músculos. Bueno, ahora tenemos el síndrome por lesión del nervio periférico. Este pues consta en que la afección de un tronco nervioso periférico va a comprometer las funciones motoras, como el tono, el trofismo y motricidad de los músculos, funciones también sensitivas, como podrían ser superficial y profunda, y funciones neurovegetativas. Estas funciones nos referimos a las funciones como podrían ser el desarrollo, el crecimiento, la reproducción y la nutrición. Aquí tenemos, por ejemplo, una polineuropatía, como podemos ver en la imagen. Aquí están señaladas las áreas que se afectan en la polineuropatía, y va a ser un compromiso generalmente bilateral. Esto nos otorga una alteración en la sensibilidad con distribución distal en bota o calcetín y guante. Es decir, va a haber una pérdida de la sensibilidad, o va a haber una menor sensibilidad en estas áreas, en áreas de la mano, y áreas pues ahora sí que abarcan el área de la bota, como es el pie y parte de la pierna. Y bueno, signos principales de este síndrome va a ser hipotrofia o atrofia muscular distal. Esta va a estar bastante marcada, ya que pues como les comento es distal, se distingue pues de porciones más centrales de los músculos, pues va a ser más hacia porciones más distales, donde vamos a notar esta hipotrofia. Hipotonía muscular igual, distal, como les comento, parálisis o paresia muscular, hipo o arreflexia profunda, hipo o anestesia distal superficial, que va a ser pues más que nada una hipo o anestesia táctil, térmica y dolorosa. Y pues por parte de- del lado profundo va a ser parestesia, viatestesia y varestesia. También, como les comento, van a haber algunos trastornos neurovegetativos, como lo podría ser la pérdida de la sudoración. Esto es bastante distintivo de este tipo de síndrome. Van a haber también trastornos en la marcha, y en cuanto al electromiograma y la velocidad de conducción nerviosa, vamos a notar signos de denervación y alteración en la velocidad de conducción nerviosa. Y bueno, tenemos aquí las monoplegias radiculares. Esta tabla nos aclara
los distintos tipos de monoplegia radicular. Este puede ser monoplegia radicular braquial o monoplegia radicular crural. Este se divide a su vez en total o parcial. En cuanto a la braquial, bueno, va a haber lesión, si es total, va a haber lesión en C5 a D1 y va a haber síndrome de Claude-Bernard-Horner por compromiso de las fibras simpáticas que emergen en D1. Este síndrome lo que otorga es una pérdida de la sudoración del lado afectado. También va a haber miosis, es decir, una pupila contraída, y ptosis palpebral. En cambio, si esta monoplegia radicular braquial es parcial, se puede dividir en dos, que es el tipo superior o de Duchenne-Herbe, o el tipo inferior, que es el de, también se le puede denominar Dejerin-Klumke o Dejerin-Klumke, como ustedes quieran decirle. En el tipo superior o de Duchenne-Herbe, la lesión va a ser en C5 y C6, y esto pues va a afectar lo que son los músculos deltoides, el bíceps, el braquial anterior, el supinador largo, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el dorsal ancho y a veces el pectoral mayor. Y en el tipo inferior o de Dejerin-Klumke, la lesión va a ser en C7 a D1 y esto va a afectar la mano. Y aquí también va a haber síndrome de Claude-Bernard-Horner. Si se les hace muy largo decir este tipo de síndrome, pronunciarlo, se abrevia y lo pueden identificar como CBH o simplemente síndrome de Horner. Y bueno, en cuanto a la monoplegia radicular crural, si es total, va a haber una lesión en L1 a S2 y si es parcial, pues este se divide en dos, el tipo superior y el inferior, como eh, en el que les comentaba anteriormente, en la monoplegia radicular braquial parcial. Bueno, en la crural tenemos el tipo superior, en el que va a haber una lesión en L1 a L3 y afecta el nervio crural, y en el tipo inferior va a haber una lesión en L4 a S2 y afecta el nervio ciático. Y bueno, estos son los efectos que tiene la mano. Aquí podemos observar a modo de repaso pues la distribución de la inervación sensitiva en la mano, los nervios que pueden otorgar esta inervación sensitiva. Y bueno, aquí podemos ver las imágenes de cómo se vería una parálisis radial y una parálisis cubital debido a este tipo de síndrome. Bueno, ahora pasamos con el síndrome extrapiramidal. Y este puede ser por lesión en los núcleos basales o ganglios basales o una lesión en sus vías nerviosas de conexión. Aquí pues se va a producir una alteración en el tono muscular y en los movimientos automáticos y algunos otros asociados. Los movimientos automáticos son movimientos como la deglución, por ejemplo, y pues vamos a ver a continuación por qué hay una alteración en estos movimientos y qué es lo que causa. Y bueno, aquí tenemos un esquema que nos muestra la estructura del sistema piramidal. En la figura A podemos ver la estructura en sí del sistema extrapiramidal con pues sus núcleos talámicos. Aquí pues tenemos las abreviaciones, que es pues DM corresponde al dorso medial, BA corresponde al ventro anterior y BL corresponde al ventro lateral. En la figura B vamos a ver las aferencias principales de los ganglios basales. Aquí las podemos identificar con estas líneas, son las aferencias. En la figura C observamos las conexiones intrínsecas que tienen estos ganglios basales. Y en la figura D observamos las eferencias de los ganglios basales. Y bueno, los signos de este tipo de síndrome. En la actitud vamos a observar una flexión involuntaria del tronco, extremidades y cuello. En la marcha vamos a ver una marcha a pequeños pasos, o también se le puede denominar marcha festinante. Va a haber temblor distal de reposo de 4 a 5 ciclos por segundo, es decir, un temblor bastante rápido. Hipotonía muscular, que se presenta como rigidez
o signo de rueda dentada. Este signo es bastante peculiar, ya que en el signo de la rueda dentada nosotros vamos a tomar la mano del paciente y vamos a tratar de extenderla hacia arriba. Lo que va a pasar, esto se ve más que nada en pacientes con Parkinson, lo que va a pasar es que este paciente va a presentar cierta rigidez, como lo dice aquí, cierta resistencia a esta extensión hacia arriba y se le denomina signo de la rueda dentada, ya que esta resistencia que va a otorgar a la extensión hacia arriba va a ocasionar que nosotros podamos mover su mano hacia arriba, pero de forma como escalonada, como nosotros vemos que actúa un mecanismo en el que hay ruedas dentadas, así como clac, 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 clac. Este tipo de extensión en escalones por partes. También se puede presentar hipocinesia, es decir, una pobreza de movimientos que puede otorgar facie inexpresiva, también reducción de los movimientos automáticos habituales, como por ejemplo los movimientos, como les comentaba, de la deglución, y esto pues ocasiona cialorrea o pues también como se le denomina a la salivación excesiva. También podemos observar bradicinesia, lo cual es la lentitud de los movimientos, y pues esto va a aumentar el tiempo de reacción entre una orden que se da con el cerebro y, y la ejecución del movimiento. Va a ser un mayor tiempo entre que pensamos en hacer algo, bueno, el paciente va a pensar en hacer algo y en sí que se lleva a cabo este movimiento que pensó en ejecutar. Otros signos que también se pueden observar es la seborrea y la hipercrinia lagrimal. La hipercrinia es el exceso de la lagrimación, bueno, el exceso de las lágrimas, pues. Y bueno, aquí tenemos algunas causas de temblor. Tampoco me meteré a profundidad en cada una de las causas de temblor, pero sí me interesa que las sepan, que está el temblor de acción y el temblor de reposo. El temblor de acción se divide en dos, que es el temblor postural o de actitud y el temblor intencional o de movimiento. Si quieren, pues pueden pausar el video para que lean cada una de estas causas del temblor, porque sí son bastantes y pues si ahondamos en cada una de ellas, pues va a alargar más el video. A su vez, pues también tenemos aquí las causas de distonía. Igual me interesa pues sí que las conozcan, pero no voy a meterme en cada una de ellas. Y bueno, aquí a modo de resumen, pues tenemos una tabla que nos explica las diferencias entre la hipertonía piramidal y la extrapiramidal. Aquí en la piramidal vamos a tener, pues como les comentaba, el signo de la navaja. Se exagera, esta hipertonía se exagera con el movimiento activo y predomina más que nada en un grupo muscular y los reflejos profundos están exaltados, están exacerbados, vaya. Por su parte, en la hipertonía extrapiramidal vamos a encontrarnos con el signo de la rueda dentada, como les comentaba, este signo en el que extendemos hacia arriba la mano del paciente y se extiende de una manera escalonada. La hipertonía extrapiramidal se exagera con el reposo y afecta por igual músculos ya sea agonistas y antagonistas, no como en el piramidal que predomina más que nada en un grupo muscular. Y bueno, esta hipertonía extrapiramidal van a haber reflejos profundos normales a comparación con la piramidal en la cual van a estar estos reflejos profundos exacerbados, exaltados. Bueno, ahora continuamos con síndromes cerebelosos. Aquí les puse esta imagen a modo de recordatorio de lo que sería la vista lateral del cerebelo en la figura A y la orientación espacial y de sus lóbulos. Y bueno, aquí tenemos pues los lóbulos anterior y posterior y el flóculo nodular. Y en la figura B tenemos las áreas de proyección cerebelosa. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos
recuerda la división anatómica del cerebelo. Tampoco voy a eh, detenerme a mencionar pues qué es lo que hace cada una, pero sí voy a mencionar cuáles son, que son, están divididos también por lóbulos y pedúnculos, solamente que el nombre de los lóbulos pues es bastante largo, entonces es más fácil conocerlo como el arquicerebelo, el paleocerebelo, el neocerebelo, y pues tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores, los medios y los superiores. También, como conocemos, la división puede ser tanto anatómica como funcional. Y en cuanto a la división funcional, pues tenemos el cerebelo medio o el paleocerebelo y el cerebelo lateral o el neocerebelo. El paleocerebelo es la porción más antigua con respecto a la filogenética del cerebelo, y esto se vincula más que nada con la regulación de nuestra postura corporal, ya sea estática o dinámica, y con el equilibrio axial o troncal. Por su parte, en cuanto al neocerebelo, pues este es más nuevo en cuanto a la escala evolutiva, y este pues está a cargo de cosas más finas, movimientos más que requieren de una mayor coordinación y una mayor complejidad, así como la regulación del tono muscular también se encarga esta porción del cerebelo. Bueno, cuando existe una alteración, pues se van a presentar lo que son los síndromes cerebelosos, y va a haber una alteración en la regulación de la función de estos músculos agonistas, sinergistas y antagonistas que van a participar en la estática o en los movimientos del cuerpo, así como una alteración en la coordinación y precisión de los movimientos corporales. Y bueno, los signos que se presentan en estos síndromes cerebelosos están relacionados a la coordinación, por alteración en la coordinación estática o por alteración en la coordinación dinámica. En cuanto a los signos que se presentan por la alteración en la coordinación estática, vamos a tener en la actitud un aumento en la base de sustentación, en la bipedestación. ¿Qué quiere decir esto? Va a decir que el paciente va a estar de pie. Cuando esté de pie va a tener su base más abierta, es decir, va a tener las piernas más abiertas al estar de pie. Va a tener también una marcha inestable, o como se le puede llamar, marcha de ebrio también, y algunos otros signos como podría ser la disartria, la hipotonía muscular y el nixtagmo. En cuanto a la alteración en la coordinación dinámica, vamos a ver dismetría, como lo podemos observar en las pruebas índice-nariz o talón-rodilla, en las que le pedimos al paciente que se toque la nariz con su dedo índice y su rodilla con el talón, y pues si presenta dismetría es un signo que se puede observar en los síndromes cerebelosos. También puede haber disinergia, es decir, descomposición del movimiento o temblor intencional, y disdiadococinesia o adiadecocinesia. Y bueno, hasta aquí llega este primer video. Como les comentaba, esta va a ser la primera parte de la presentación. La segunda parte pues también ya está disponible igual. Y pues muchas gracias por su atención. Continuamos.